En esta primera parte hoy vamos a hablar de planes de pensiones. Tenemos a Cobas Asset Management, que ya sabéis que son un fijo de este programa, posiblemente una de las gestoras líderes de nuestro país. Y hoy tenemos a Luis Silva, hoy es la primera vez de Luis, bienvenido. Viene del Departamento de Relación con Inversores. Y viene a comentarnos, pues bueno, cuál es la visión, cuáles las características de cómo aborda Cobas los planes de pensiones. Y si te parece, Luis, como primera pregunta, podríamos hablar sobre cómo ve Cobas la situación de las pensiones. Bien es verdad que Cobas es muy activo en esta cuestión. Bien es verdad, sobre todo, aparte de los propios vídeos que tanto haces tú como tus compañeras. Cuando habláis de las pensiones tenéis luego la cátedra, que tenéis una nueva cátedra, pero también tenéis Value School, donde se hace mucho énfasis con ese documental, que es aquí siempre lo recomiendo, ese documental que tenéis de Value School hablando sobre las pensiones. Un poquito cuál es esa idea, no sé si decir incluso filosofía que tenéis o qué esperáis del plan de pensiones, porque aquí también lo decimos, cada día es más importante entender que hay que complementar lo que te va a dar el Estado. Eso es fundamental, ¿no? O sea, al final nosotros pues toda la vida hemos inculcado la inversión en planes de pensiones, ¿no? Porque al final no sé si somos un poco conscientes y sobre todo yo creo que los más jóvenes, ¿no? Que al final vivimos en un mundo, ¿no? Desde mi punto de vista que va todo muy rápido, no paramos de hacer cosas, ¿no? Y al final pues que no somos muy conscientes del problema que tenemos en cuanto a las pensiones públicas, ¿no? Y al fin y al cabo, esto no me lo negarás, al final pues vivimos en un mundo, en un país en concreto, ¿no? Que es una maravilla, ¿no? Pues por nuestra cultura, por nuestra gastronomía que es envidiable, nuestro clima que es una maravilla, es algo que justo lo que falta hace, ¿no? Pero que al final tenemos un problema muy serio con el sistema público de pensiones de nuestro país. O sea, que no todo es un maravilloso, sino que también tenemos una serie de problemas, ¿no? Y es que es una realidad que el sistema público de pensiones en nuestro país, a día de hoy, como lo vemos, es completamente insostenible, ¿no? Y principalmente pues, es por un tema demográfico. Es decir, cada vez... Aquí mejor, ¿no? Sí. Cada vez hay más personas mayores de 65 años, es decir, cada vez hay más pensionistas, ¿no? Y cada vez hay menos jóvenes o jóvenes que cotizan en la seguridad social, ¿no? Con lo cual, la consecuencia de todo esto es que se está produciendo una inversión en la pirámide poblacional de nuestro país y eso es un problema muy serio, ¿no? Con lo cual, si además a eso le añadimos que somos uno de los países desarrollados con la tasa de natalidad más baja que hay, no sé si esto es un dato que lo sabíais, pero estamos en 1,2 hijos por mujer en edad fértil, pues podemos hacernos una idea que estamos en un problema muy serio, ¿no? De cara a las pensiones y sobre todo para los más jóvenes, ¿no? Con lo cual, si además a eso nosotros le añadimos, pues que esto yo creo que es un punto bastante positivo, pero quizás no tanto para el tema de las pensiones, ¿no? Que somos uno de los países, junto con Suiza, con la mayor con la mayor esperanza de vida que hay, pues nos podemos dar cuenta que los más jóvenes no sé si vamos a llegar a conseguir esas pensiones que tanto esperamos desde que empezamos a trabajar, ¿no? Con lo cual, queremos inculcar siempre ese ahorro privado, ya no solo en fondos de inversión, que bueno, somos conocidos por haber siempre gestionado muchos fondos de inversión, sino por los planes de pensiones, ¿no? Con lo cual es una de las alternativas claras que tenemos a día de hoy, porque, bueno, pues tenemos un problema y es que esa tasa de reemplazo que tenemos nosotros, que es, digamos, el salario que un pensionista va a recibir cuando se jubile, pues en nuestro país es una maravilla porque a día de hoy es de las más generosas con un 80%, ¿no? Cuando podríamos decir que en Europa es de en torno a un 48 o un 52%. Y se estima que nosotros quizás para los próximos 20 años más o menos podamos poner en la misma tasa que en Europa, con lo cual
tenemos que buscar alternativas ante este problema. Sí, porque pensar hoy en día, ya seamos un poco más mayores, un poco más jóvenes, que vamos a tener la pensión o de nuestros abuelos o de nuestros padres, es bastante complicado. Y además, luego hay otro factor añadido, que aunque tengamos una pensión generosa, que quién sabe, lo que no entendemos, o la inmensa mayoría de la gente no entiende, es que no vas a recibir el salario que tú estás cobrando. Eso es. Es decir, viene a ser, creo que como un 30% menos de lo. Efectivamente. Con lo cual se crea ahí ese gap, ese hueco que hay que complementarlo de alguna forma. Exactamente, o sea, es algo que venía a decir más o menos, ¿no? Que al final esa tasa de reemplazo pues va a ir disminuyendo cada vez que vaya pasando más el tiempo, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ser muy conscientes desde muy joven, y esto al final es un mensaje pues quizás para los que empiezan a trabajar a día de hoy y empiezan a tener ahorros, que seamos conscientes de que tenemos que empezar a crearnos, yo lo llamo pues como una hucha pues acorazada, ¿no? De cuando éramos pequeños íbamos pues aportando unos ahorrillos ahí, ¿no? Pues lo mismo con tanto los fondos de inversión o los planes de pensiones, hay que crear una hucha y estar preparados para el momento de la jubilación, cuando dejemos de percibir nuestro salario y si queremos mantener ese nivel de vida que teníamos hasta la fecha de la jubilación, pues es necesario sí o sí ahorrar o en planes de pensiones o en fondos de inversión, ¿no? En este caso, el perfil que se suele acercar, no sé si será exactamente el mismo, que se acerca a vuestros fondos de inversión que a vuestros planes de pensiones, pero un poquito ese perfil, porque bueno, entiendo que habrá que hacerle los típicos test de idoneidad obligatorios por MiFID, que ahora hay que ponerle lo del ESG, Sí. porque si no, no son válidos. Bueno, toda esta burocracia al final que lastra. Lo digo porque además vosotros que vais un poco desligado de esa parte ESG, ¿no? Si es una empresa rentable que hace las cosas bien, no estamos hablando de que estén haciendo cosas delictivas, sino que son empresas que están en una actividad, pero que a lo mejor no entra dentro de ese mundo ESG. ¿Cómo ves el público que se os acerca? ¿Es público muy mayor, más joven, un poquito? Realmente tenemos un poco de todo, ¿no? O sea, tenemos inversores que a lo largo de toda su etapa laboral han ido aportando a planes de pensiones, planes de pensiones que han dado muy buena rentabilidad, a lo mejor pues enfocados también a la misma filosofía que tenemos nosotros en Cobas. Tenemos inversores que son clientes ya de fondos de inversión, pero que se animan a contratar un plan de pensiones, pues principalmente pues por la ventaja fiscal que tiene este tipo de productos, ¿no? Y que si al final pues una persona que tiene rentas altas, todo lo que sea deducirse de la base imponible general, pues mucho mejor, y en este caso son los planes de pensiones y los planes de empleo también. O simplemente, pues inversores que se animan a invertir en este tipo de planes de pensiones porque es una buena manera de ahorrar a largo plazo, porque como al final no son tan líquidos o no los puedes hacer tan líquidos como los fondos de inversión, porque tienes que cumplir una serie de contingencias para poder rescatar estos planes de pensiones, pero al final es un poco lo que yo comentaba antes, ¿no? Esa hucha que no te deja tocar ese dinero y que puedes evitar una serie de sesgos emocionales que evitas acometer movimientos en caliente que pueden conllevar a errores, ¿no? Con lo cual, pues tenemos inversores de todo tipo, la verdad. En este caso, para que la gente lo entienda un poquito, ¿podrías explicar lo que es o qué diferencia hay entre un fondo de inversión respecto a un plan de pensiones? Sí, por supuesto. Parte lo has dicho tú, ¿no? Que está claro que es esa ventaja fiscal que tiene, pero luego si quieres también puedes entrar en esa parte final cuando se rescata. Vosotros, digamos, ahí aconsejáis al cliente cómo debe de rescatarlo, si todo de una vez, bien con una renta vitalicia. Es verdad que es cierto que los planes de pensiones yo creo que siempre se ha tendido a pensar que son productos donde solo se ha invertido en renta fija y que no se ha gestionado, lo cual es cierto que si quieres luego pasamos a ese tema, ¿no? Nosotros los planes de pensiones los gestionamos de la misma manera que un fondo de inversión. De hecho, nuestro plan de pensiones Cobas Global replica nuestro fondo que tiene la cartera modelo de Cobas, que es Cobas Selección, ¿no? Con lo cual, la gestión y la rentabilidad son muy similares, en nuestro caso, los fondos de inversión y los planes de pensiones, ¿no? Quizás, como bien has dicho en la pregunta, la gran diferencia que hay es un tema fiscal. Los planes de pensiones tributan en la base imponible general,
y los fondos de inversión en la base imponible del ahorro. Son totalmente complementarios. Tú puedes tener 2 fondos de inversión, puedes tener junto con los fondos de inversión 2 planes de pensiones y aprovecharte de esa ventaja fiscal, ¿no? Los planes de pensiones solo pueden ser rescatados cuando cumples una serie de contingencias, como puede ser por la jubilación, cuando estés en desempleo. Ahora ha salido una nueva contingencia hace relativamente poco que lo puedes rescatar cuando el plan de pensiones cumple 10 años de antigüedad. Y un fondo de inversión, en cambio, tributas únicamente por la plusvalía a realizar una venta, ¿no? Un fondo de inversión vas a tributar pues dependiendo de ese rango de plusvalía que tú has ido generando. Si tu plusvalía es de 0 a 6.000 euros, tributarás al 19%, de 6.000 a 50.000 al 21%, 50.000 a 200.000 al 23% y para plusvalías de más de 200.000 al 25%, ¿no? Al final, en cambio, los planes de pensiones tributarán como si fuera un rendimiento del trabajo, ¿no? Tú el día que te jubiles haces un rescate, efectivamente puede ser un rescate en forma de capital, lo rescatas todo de golpe. Si hay aportaciones que has realizado antes del 31 del 12 del 2006, ahí tienes otra ventaja fiscal, que es una exención del 40% para ese tipo de rescate. O lo puedes hacer en forma de renta, vas recibiendo un capital al mes, la cantidad que tú quieras, que vayas tú estableciendo, y así vas compensando esa pensión pública que te harán el día de mañana o no. Veremos. Veremos. Dentro de esa parte, quizás la que pueda ser un poco menos conocida es los planes de pensiones de empresa. Eso es. Porque cambia, ¿no? Es decir, en los individuales se aporta hasta 1.500 euros, que nuestro querido gobierno dijo, ¿para qué vamos a mantenerlo en 8.000? Sí. Vamos a bajarlo a los 1.500. Ha creado, bueno, no es que lo haya creado, siempre han existido, digamos que últimamente los está intentando... Están más de moda, digamos, exacto, ¿no? los intenta fomentar, donde ahí creo que sí que es 8.000, 8.500. Eso es, tenemos 8.500 aportación de la empresa y los 1.500 por empleado. Pero en este caso los que aporta, digamos, la empresa, una vez que se llega a la jubilación, ¿se pueden rescatar todos de una? ¿Solo puede ser renta vitalicia? Lo puedes hacer de las dos maneras, ¿no? O sea, digamos que es verdad que al final, debido a esa falta de interés que quizás ahora puedan tener los planes de pensiones, ¿no? O sea, los planes de pensiones le han pegado un hachazo importante en cuanto a la aportación máxima legal para poder deducirse la base imponible, ¿no? Lo cual es una pena, porque ese ahorro privado en cuanto a planes de pensiones se está perdiendo un poco, ¿no? Ahora realmente pues una persona llega y quizás a lo mejor a la hora de contratar un plan de pensiones quizás no le resulta tan interesante por ese tope que tiene de la aportación, ¿no? Por eso a lo mejor hay personas que prefieren un fondo de inversión que no tiene plan ese límite, ¿no? Y sí que es verdad que a lo mejor es quizás menos atractivo el plan de pensiones, por eso están tan de moda quizás ahora los planes de empleo, para darle la ventaja al ahorrador o al empleado de una empresa a poder deducirse fiscalmente más en su base imponible. Y efectivamente, pues los límites en cuanto a los planes de empresa son más altos, ¿no? De ahí que nosotros en Cobas hayamos creado un plan de empleo para darle la oportunidad a los empleados de esas empresas a poder seguir beneficiándose más de las ventajas fiscales. Y bueno, es un plan de empleo muy interesante que replica Cobas Selección. Para los que no lo conozcan, es un fondo que pondera el 85% en renta variable internacional y un 15% en renta variable ibérica. Es decir, los planes de pensiones y los planes de empleo sí que pueden ser gestionados por renta variable 100% y que es la manera, como hemos dicho siempre nosotros, que invertir en activos de renta variable al final es la manera más rentable o más clara de obtener rentabilidades a largo plazo. Este producto relacionado con empresa, generalmente, si no me equivoco, dentro del mundo angloamericano, Sí. aquí en Reino Unido, yo creo que ha estado más extendido, ¿no? En ese caso, es decir, bien es verdad que muchas veces quizás está enfocado más a la alta dirección que al empleado medio, pero bien es verdad que está consensuado, es decir, hay esa forma de tener al trabajador contento. Aquí en España,
yo creo que está siendo complicado. No sé si desde vuestra perspectiva a lo mejor no tanto, pero que las empresas se conciencien de que tienen ahí esa oportunidad de brindar una ayuda, no sé, no solamente al alto directivo, sino al resto de sus trabajadores, porque al final yo pienso que es un signo distintivo de muchas empresas donde a la hora de decidir, mejor dicho, una Ujú. persona que quiere pasar el resto de su vida trabajando, a lo mejor ver que se preocupan por su economía, que atienden una necesidad que en muchos casos de lo que estamos hablando, la gente, permíteme la expresión, les entra por uno y les sale por Sí, sí, otro, porque hasta totalmente. que no se van acercando a ese momento de jubilación no les entra el nervio. Ver que ya, si tú vas a una entrevista y te hablan de estas cosas, decir, ¿de qué me estás Sí. hablando? Y decir, ¿cómo que mi futura jubilación? Entonces, yo creo que es algo interesante, pero que, no sé, tengo la percepción de que cuesta. Bueno, y que sobre todo yo creo que al final una de las grandes ventajas también es para mantener esa solidez dentro de una empresa, ¿no? O sea, pues al final que sea una especie de retribución salarial que tu empresa te aporte a tu plan de empleo una cantidad, yo creo que hace que también que el trabajador se sienta querido, se sienta estable dentro de una empresa y que además pues que a él le sirva como esa ventaja fiscal que tantos nosotros esperamos, ¿no? A la hora de que te pegue luego o que llegue, digamos, a Hacienda con su IRPF y puedas llegar a, pues, a tributar a un tipo alto y que te ayuden las empresas a poder reducir ese impacto fiscal que pueda llegar a tener, ¿no? En este caso, en los planes individuales, la aportación mínima que puede hacer un cliente vuestro que esté interesado, ¿de cuánto sería esa aportación? Sería de 1.500 euros. O sea, ¿La primera o todas? Es decir, pongamos que alguien quiere hacer una aportación mensual, es decir, ujú. no se llegaría a los 1.500, serían 12 meses, serían 1.200 euros. Bueno, al final, Bien, es verdad que él puede meter más dinero, es decir, el sí, tope entiende que son 1.500, pero si quiere meter eso 3, es, puede meter efectivamente. 3.000 euros, pero solamente Solo puede. se van a deducir los 1.500, Exacto. efectivamente. Bueno, al final, en nuestros planes de pensiones, tanto en Cobas Global como en Cobas Mixto Global, lo puedes abrir con 100 euros, con lo cual uno puede dejar una aportación periódica mensual de 100 euros, con lo cual serían sus 1.200 euros al año y que con eso sería pues, suficiente también para poder deducirse en su base imponible sin ningún problema, ¿no? Ujú. Lo digo de cara, pues bueno, hay gente que bueno, tiene más capacidad de ahorro, otra menos. Está claro que lo interesante es llegar por lo menos a esos 1.500 Uh -huh. mínimo, pero que sepan que pueden ir haciendo ciertas aportaciones sin Efectivamente. pensar, porque si lo llevamos, aunque estamos tocando los planes de pensiones, si nos vamos a los fondos de inversión, ¿la aportación sería también de 100 euros o puede ser inferior? Esto al final yo creo que es bastante, es muy pues, interesante, ¿no? Que al final sí que queremos abrir la puerta a todo tipo de inversores, incluso a los jóvenes, ¿no? Por eso sí que es verdad que para abrir los fondos de inversión con nosotros, mientras tú lo abras con una aportación de 100 euros, tú ya puedes abrir el fondo de inversión sin ningún problema, ¿no? De máximo, pues lo que uno ya quiera, ¿no? Pero el mínimo serían 100 euros, efectivamente. En cuanto a comisiones entre un producto y otro, me Uh refiero entre -huh. un fondo de inversión y un plan de pensiones, ¿tenéis las mismas comisiones o hay alguna variación? Bueno, esto es un tema bastante interesante porque al final, desde hace relativamente poco, en los fondos de inversión hemos cambiado la estructura de comisiones, ¿no? Nosotros pues siempre partíamos de una comisión de gestión en los fondos de inversión del 1,75, ¿no? Y desde hace relativamente poco hemos querido de alguna manera premiar la fidelidad y la antigüedad del inversor bajando las comisiones de gestión de los fondos de inversión, ¿no? Y te explico esto y luego bastante rápido, ¿no? Durante los 3 primeros años en los fondos de inversión tu comisión de gestión sería del 1,75, que estarías en la clase D. El tercer año, cuando cumples 3 años con nosotros, te lo bajamos al 1,50, estarías en la clase C. 5 años, cuando cumples 5 años, estarías en el 1,25 y el séptimo año al 1%. Es decir, que bajamos las comisiones en función de la antigüedad del inversor. En cuanto a los planes de pensiones, nuestro plan de pensiones Cobas Global, la comisión de gestión sería del 1,25 y por último el de Cobas Mixto Global sería del 1%. Bastante competitivos. Te lo digo de cara, que sabes que el gobierno quiere crear ese plan de pensiones, no sé si decir nacional, Sí, etcétera, rebuscando ahí en que las comisiones sea inferior y lo que no se da cuenta es que, bueno, sois sector privado y que vosotros estáis para ganar dinero, ¿no? bueno, aparte es que yo creo que al final en los planes de pensiones yo creo que
es un sector, digamos, que el plan de pensiones siempre ha estado muy focalizado en la renta fija, digamos, ¿no? Y quizás es un sector que nunca se le ha exigido demasiada rentabilidad a los planes de pensiones y siempre se han cobrado unas comisiones relativamente altas, ¿no? Y sí que es verdad que ahora como máximo en nuestro país no puede cobrar una gestora más del 1,50% de comisión de gestión, ¿no? Entonces, si durante todos estos años las comisiones de gestión han sido altas y prácticamente han estado muy focalizados en activos de renta fija que durante muchísimo tiempo pues han dado unas rentabilidades muy bajas o nulas, pues se puede ver que prácticamente los productos comercializados en España a 15 años pues no superan prácticamente el 1% de rentabilidad, lo cual es un problema, ¿no? Entonces a mí me da un poco de pena por aquellos inversores que durante muchísimo tiempo han estado aportando a planes de pensiones desde hace la tira de años, ¿no? Con comisiones de gestión altas y con rentabilidades tan bajas que no se han dado cuenta que hay que generar riqueza para la jubilación y se genera riqueza invirtiendo en planes de pensiones de renta variable, ¿no? Por eso al final yo creo que es importante siempre conocer las características de un plan de pensiones cuando se vayan a contratar y si eres joven y tu idea es no rescatar el plan de pensiones en un mínimo de 5 años, yo desde mi punto de vista hay que estar muy expuestos a la renta variable a largo plazo. Porque entiendo que con esto que acabas de decir, es decir, una de las, no sé si de las, por donde se atacaba un poco a los planes de pensiones, aparte de la comisión, es porque en general, casi siempre comparados con los fondos de inversiones, dan unas rentabilidades mínimas. Y entiendo que es por ese enfoque que tú dices de que prácticamente estaba en renta variable, perdón, en renta Sí, fija. eso es. Y encima, si tenemos en cuenta desde el año 2008 en adelante, que se fueron bajando cada vez más los tipos de interés, bueno, nos hemos encontrado hasta en negativo, ¿no? Los Sí, tipos de interés, con lo cual totalmente. no los hacía para nada atractivos y desde algunas entidades, digamos que se forzaba un poco al cliente a que diera ese paso porque era conservador. Efectivamente. Sí, es que además, y esto es bastante interesante, que lo recomiendo a todos los oyentes, ¿no? Hay un estudio de Pablo Fernández del IES, donde hay un dato bastante chocante, digamos, ¿no? Que el problema es que en España solo, hasta hace relativamente poco, ¿no? Solo el 17% de los planes de pensiones han sido planes de pensiones invertidos en renta variable, ¿no? Entonces yo creo que eso ha sido uno de los motivos principales porque los planes de pensiones, no que se les haya cogido manía, digamos, pero sí que es verdad que ha sido un producto bueno, que no ha estado bien gestionado desde mi punto de vista, ¿no? Y que era una manera, digamos, para ciertas entidades fácil de captar, porque al final era, pues, oye, la gente como que les compensaba únicamente hacer sus aportaciones a los planes de pensiones para beneficiarse de esa exención del 40% y ya está. Y se limitaban luego ya el día de la jubilación a rescatar o lo que habían puesto o un poquito más, ¿no? Entonces también, oye, pues era una manera yo creo que de captar de, oye, pues si nos pasas tu plan de pensiones te regalamos un 1%, no sé cuántos, ¿no? Oye, o te damos una vajilla. Entonces era una manera que desde mi punto de vista yo creo que está muy mal enfocado, ¿no? Entonces hay planes de pensiones muy buenos, hay planes de pensiones de renta variable, no hay que cogerles tanta manía a los planes de pensiones porque hay unos bien gestionados y hay que generar riqueza para la jubilación porque como hemos dicho al principio, tenemos un problema con las pensiones públicas en nuestro país y tenemos bueno, pues que inculcar a los más jóvenes que hay que ahorrar, que hay que invertir y que hay que generar riqueza pues para poder seguir manteniendo esa calidad de vida que teníamos cuando estábamos trabajando, ¿no? Pues Luis, ha sido un verdadero placer Muchas tenerte gracias, aquí. Sergio. Esta es tu casa. Recordar que tenéis la página web de Cobas, que la tengo aquí, cobasam.com, .com, efectivamente. donde ahí tenéis toda la información acerca de los fondos, de los planes de Tenemos pensiones. nuestra página de pensiones también, que es www.cobaspensiones.com y que luego, pues por supuesto, pues cualquier persona que tenga alguna duda o que quiera comentar acerca de algo, pues nos tiene a todo el equipo de relación con inversores para ayudarles en lo que sea. Perfecto, pues muchas gracias, Luis. Vamos a hacer ahora una pausa y volvemos. Muchas gracias, Sergio. Escúchanos en